El sol matutino de Córdoba inundaba las calles con una luz brillante, reflejándose en los escaparates de las tiendas de la Avenida Colón. Valentina Montero estaba sentada tomando un café en la cafetería El Pasaje, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Miró el reloj. Eran las 10:30. Amelia, la organizadora del evento, llevaba ya 15 minutos de retraso. Valentina dio un sorbo a su espresso y repasó mentalmente la lista de cosas por hacer. Solo quedaban 7 días para el cumpleaños de Mateo y quería que todo saliera perfecto. Señora Gutiérrez, perdone el retraso. Una mujer de mediana edad con una exuberante melena castaña entró jadeando y se sentó apresuradamente en la silla contigua. Llevaba una pesada carpeta en las manos. Los atascos de la mañana son insoportables, dijo Amelia, alisándose las arrugas de la blusa y sonriendo. Pero he traído todas las opciones que me pidió. Valentina asintió con la cabeza y apartó la taza. Le agradezco mucho que se haya encargado de la organización en tan poco tiempo. Comprende que es muy importante que todo se mantenga en secreto, ¿verdad? Por supuesto, señora. Las fiestas sorpresas son mi especialidad. Amelia abrió la carpeta y sacó la primera selección de fotografías. Aquí tiene 3 hoteles que pueden acoger el evento en la fecha indicada. Todos cumplen con sus requisitos: ubicación céntrica, salón de banquetes independiente y posibilidad de contratar música en directo. Valentina examinó atentamente las opciones propuestas y se detuvo en las fotos del Palermo Plaza, un hotel de 5 estrellas situado en el centro histórico de la ciudad. Sus interiores están decorados en estilo colonial, con techos altos y lujosas lámparas de araña de cristal. El lugar ideal para un evento representativo. Creo que nos quedaremos con el Palermo Plaza, dijo Valentina, apartando las fotos. A mi marido le gusta el estilo clásico y cierto estatus. No terminó la frase, pero Amelia asintió con complicidad. El nombre de Mateo Gutiérrez era muy conocido en los círculos empresariales de Córdoba. Su empresa de transporte, Velos, prestaba servicios a las principales empresas de la provincia, y él tenía fama de ser un empresario duro, pero exitoso. Palermo Plaza es una excelente elección. He reservado la fecha, pero hay que pagar un anticipo para confirmar la reserva. Transferiré el dinero hoy mismo, asintió Valentina, tomando nota en su teléfono. ¿Qué hay del menú? Durante las 2 horas siguientes discutieron cada detalle, desde las invitaciones, que debían enviarse en nombre de los socios comerciales de Mateo para no levantar sospechas, hasta la selección de vinos y el programa musical. Valentina eligió un menú argentino clásico con especial énfasis en los platos de carne, que tanto le gustaban a su marido. Ahora, el regalo. Amelia hizo una última nota en su libreta. ¿Tienes alguna idea? Valentina miró pensativa por la ventana. En los últimos 2 años, su relación con Mateo se había vuelto tensa. Él pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, y en casa se mostraba irritable y frío. A veces le parecía que las fiestas eran un último intento por recuperar la intimidad que habían tenido antes. Estoy pensando en un reloj de colección. Mateo lleva tiempo echándole el ojo a un nuevo modelo de Breguet. Excelente. Puedo encargarlo en Buenos Aires para que llegue a tiempo. Después de que Amelia se marchara, Valentina se quedó un rato en la cafetería, observando a los transeúntes por la ventana. 36 años no es una edad tan avanzada, pero Mateo le daba mucha importancia a su cumpleaños. Cada año organizaba una cena de negocios para socios y clientes, convirtiendo la celebración en una ocasión más para fortalecer las relaciones comerciales. Esta vez, quería hacer algo diferente, crear un ambiente festivo, en lugar de una reunión de negocios. El teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. Ernesto Montero le preguntaba si podía cenar con él esa noche. Valentina respondió rápidamente, aceptando la invitación. Su padre era su apoyo en todo. Fue él quien le dio el capital inicial para abrir el salón de belleza Estrella, que en 5 años se había convertido en uno de los más prestigiosos de la ciudad. Esto molestaba a Mateo, que prefería que su esposa no trabajara, o al menos, que no tuviera tanto éxito en su negocio. Al mismo tiempo, en la oficina de la empresa Veloz, Mateo Gutiérrez terminaba una reunión con los jefes de departamento. Se recostó en su silla y observó cómo los empleados abandonaban la sala de conferencias. La última en salir fue Lorena Vidal, que le lanzó una mirada breve pero elocuente. Mateo esperó 10 minutos y luego marcó un número interno. «Lorena, ven a verme con los informes del contrato con Agrotec». Su voz sonaba oficial, pero en cuanto se cerró la puerta de su despacho,
El tono cambió. Cierra la puerta con llave. Lorena sonrió mientras giraba la llave en la cerradura. Alta, delgada y morena, con expresivos ojos castaños, llevaba solo 6 meses trabajando en la empresa, pero ya ocupaba un lugar especial en la vida de Mateo. ¿Todo listo para el viaje?, preguntó él acercándose. He reservado una habitación en la Pacífica. 3 días, como me pediste, dijo Lorena poniéndole las manos sobre los hombros. ¿Pero no es tu cumpleaños el próximo viernes? Mateo frunció el ceño. Por eso tenemos que irnos. Valentina seguramente organizará otra aburrida cena familiar. O, peor aún, invitará a su padre, que volverá a contarnos lo mucho que ha hecho por nosotros. No ocultaba su aversión por su suegro. Ernesto Montero, propietario de una gran cadena de hoteles, siempre había dejado claro que consideraba que el matrimonio de su hija era desigual. Y aunque Mateo lo había conseguido todo por sí mismo, empezando con una pequeña empresa de logística, Ernesto seguía tratándolo con condescendencia, como a un advenedizo de una familia poco acomodada. Lorena se acurrucó más cerca, y su perfume, una mezcla de jazmín y vainilla, llenó el espacio a su alrededor. ¿No deberías al menos aparecer en la cena familiar? Si no, sospechará. Al diablo con todo, respondió Mateo. Le diré que tengo una reunión importante en Mendoza. Ella ya está acostumbrada a que el trabajo sea lo primero para mí. Atrajo a Lorena hacia sí y la besó en el cuello. Ella se rió en voz baja, echando la cabeza hacia atrás. ¿Qué hacemos esta noche?, susurró ella. Tengo una reunión con los representantes de Norte Logística, pero terminaré a las 9. ¿Cenamos en el patio? Lorena asintió con la cabeza, apartándose un poco para retocarse el maquillaje. No llegues tarde. Tengo una sorpresa para ti. Cuando ella se marchó, Mateo volvió a su escritorio y revisó su correo electrónico. Entre las decenas de mensajes, había uno de un tal Ricardo Méndez, un socio comercial de Buenos Aires. El asunto del correo era: invitación a una reunión importante. Mateo lo abrió y lo leyó rápidamente. Méndez le informaba de que estaría en Córdoba el próximo viernes y que quería discutir la posibilidad de un importante contrato para velos. Le proponía reunirse esa noche, a las 7, en el restaurante del Hotel Palermo Plaza. Mateo se quedó pensativo. La empresa Internacional Cargo, a la que representaba Méndez, era uno de los mayores operadores logísticos del país. Un contrato con ellos podría llevar a Veloz al nivel nacional. Sería una tontería dejar pasar esa oportunidad. Marcó el número de Lorena. Hay un cambio de planes, dijo en cuanto ella respondió. El viernes tendremos que quedarnos en la ciudad. Tengo una reunión importante con Méndez, de Internacional Cargo. ¿Cancelas nuestro viaje? Se notaba la decepción en su voz. Te lo compensaré. Te lo prometo. Pero esta reunión puede cambiarlo todo. Hizo una pausa. Quizá puedas reunirte conmigo más tarde. Seguro que Méndez no estará solo. Necesitará compañía para su acompañante. De acuerdo, respondió Lorena tras una pausa. Pero tendrás que compensarme. Mateo sonrió. No lo dudes. El restaurante La Estancia recibió a Valentina con luces tenues y sonidos de tango. Ernesto Montero ya la esperaba en una mesa en un rincón del salón. A pesar de sus 65 años, conservaba una figura esbelta y una postura erguida. Las sienes canosas solo le daban más prestancia. Valentina, querida. Se levantó para recibirla y abrazó a su hija. Estás preciosa. Gracias, papá, sonrió ella sentándose. ¿Qué tal el viaje a Chile? Productivo. Hemos firmado un acuerdo para construir un nuevo hotel en Santiago. Ernesto hizo una señal al camarero. Pero basta de negocios. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Mateo? Valentina se tensó un poco, pero mantuvo la sonrisa. Todo va bien. El salón está prosperando. Pronto inauguraremos una nueva línea de tratamientos de spa. ¿Y Mateo?, insistió Ernesto. ¿Por fin os habéis decidido a tener hijos? Ella bajó la mirada. El tema de los hijos era desde hacía tiempo una fuente de tensión entre ella y su marido. Mateo siempre respondía que no era el momento, que primero había que ampliar el negocio y consolidar la posición en el mercado. Pero los años pasaban y el momento adecuado no llegaba. Estamos trabajando en ello, respondió ella evasivamente. Los dos estamos muy ocupados ahora. El próximo viernes es el cumpleaños de Mateo y le estoy preparando una sorpresa. Una gran fiesta en el Palermo Plaza. Ernesto arqueó una ceja. ¿Una fiesta? No recuerdo que a Mateo le gustaran ese tipo de eventos. Siempre ha preferido las cenas de negocios.
Por eso quiero hacer algo especial, dijo Valentina, aceptando la copa de vino que le ofrecía el camarero. Creo que los dos necesitamos más diversión en nuestra vida. Su padre la miró pensativo por encima de las gafas. Valentina, ¿eres feliz? La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó inmóvil con la copa en la mano, sin saber qué responder. ¿Era feliz? Hace un año habría respondido sí sin dudarlo, pero ahora tengo todo lo que se puede desear, dijo finalmente. Un negocio próspero, una casa, un marido. Esa no es respuesta a mi pregunta, la interrumpió Ernesto con suavidad. Te he preguntado si eres feliz. Valentina bebió un sorbo de vino, ganando tiempo. Todos pasamos por momentos difíciles, papá. Mateo y yo simplemente estamos pasando por uno de ellos. Ernesto asintió con la cabeza, decidiendo no insistir. Iré al cumpleaños de Mateo. Ya le compré un regalo, una edición de coleccionista de Borges. Sé que le gusta la literatura. Valentina sonrió sin querer. A Mateo realmente le gustaba leer en las raras tardes libres, aunque últimamente prefería pasarlas fuera de casa. Será el regalo perfecto. Pero, por favor, haz como si no supieras nada de la fiesta cuando lo veas antes del viernes. Quiero que sea una sorpresa de verdad. Por supuesto, querida. Ernesto levantó la copa. Por tus planes. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Valentina coordinaba el trabajo con Amelia, elegía la decoración y acordaba los últimos detalles del menú con el chef del Palermo Plaza. El reloj Breguet, que había encargado para Mateo, llegó de Buenos Aires el miércoles. Estaban empaquetados en una elegante caja de madera oscura, dentro de la cual, sobre un cojín de terciopelo azul oscuro, descansaba la obra maestra de la relojería. El jueves, Valentina pasó todo el día en el salón y luego comprobó personalmente que todo estuviera listo en el salón de banquetes del hotel. Esa misma noche se enviaron las últimas invitaciones. Ella no mencionó el próximo cumpleaños en casa, manteniendo la ilusión de que se había olvidado. Mateo, absorto en sus asuntos, parecía no darse cuenta de su ajetreo. El viernes por la tarde volvió a casa antes de lo habitual, con la intención de prepararse para la fiesta. Mateo debía llegar del trabajo a las 6, y ella pensaba, recordarle la cena con Méndez, y luego proponerle que la acompañara. Cuando a las 5:30 se abrió la puerta de entrada, Valentina levantó la cabeza sorprendida. Mateo casi nunca volvía tan temprano. ¿Ya estás en casa? Ella salió al vestíbulo, donde su marido se quitaba el abrigo. Mateo la miró con aire evaluador. Ella ya se había puesto un vestido de noche de color azul oscuro, su tono favorito. ¿Vas a salir?, preguntó él al pasar al salón. Pensaba que podríamos celebrar juntos tu cumpleaños, respondió Valentina con cautela. Salir a cenar a algún sitio. Mateo frunció el ceño. Tengo una reunión de trabajo, con Méndez, de Internacional Cargo, ya te lo dije. No, no me lo has dicho, replicó ella con suavidad. Pero no importa. ¿Puedo acompañarte? Al fin y al cabo es tu cumpleaños. Su rostro se endureció. Es una reunión de trabajo importante, Valentina. No es una fiesta. Tengo que concentrarme en las negociaciones, no en entretenerte. No te he pedido que me entretengas, respondió ella, sintiendo cómo la tensión crecía en su interior. Solo quería estar contigo en tu cumpleaños. Mateo negó con la cabeza, irritado. ¿Por qué las mujeres le dan tanta importancia a las fechas? Es solo un día más. Para mí, este contrato es más importante que una tarta con velas. Valentina respiró hondo, tratando de mantener la calma. Si supieras cuánto esfuerzo he dedicado a esta noche, pensó, pero dijo en voz alta. ¿Dónde es la reunión? Quizás puedo ir más tarde cuando termines con los negocios. Mateo la miró con evidente descontento. En el Palermo Plaza. Pero no creo que sea una buena idea. Méndez es un hombre de la vieja escuela, prefiere tratar sin mujeres alrededor. Valentina apretó los puños sin darse cuenta. ¿Cómo no se daba cuenta de que estaba lista para salir? No notaba su estado de ánimo festivo. En realidad, continuó Mateo, dirigiéndose al dormitorio, si ya te has arreglado, ¿por qué no sales a cenar con tus amigas? Yo puedo volver tarde. Valentina lo siguió. Mateo, he dejado libre la noche expresamente para estar contigo. ¿No puedes posponer la reunión, aunque solo sea un par de horas? Él se volvió y la expresión de su rostro la hizo callar. Escúchame bien. Su voz se volvió baja y amenazante.
No voy a cambiar mis planes por tus tonterías sentimentales. Es una reunión importante que puede cambiar el futuro de mi empresa. Y si crees que tus caprichos femeninos son más importantes, estás muy equivocada. Valentina sintió un nudo en la garganta. Hizo un último intento. Pero estarán todos. Tus amigos, tus socios. Mateo se quedó paralizado. ¿De qué estás hablando? Se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero ya era tarde para echarse atrás. Te he organizado una fiesta sorpresa, en el Palermo Plaza. Por eso te pregunté por la reunión. Quería saber cómo te habías enterado y por qué habías decidido venir solo. El rostro de Mateo se oscureció de ira. ¿Qué has hecho? ¿Sin mi conocimiento? ¿Has invitado a gente a una fiesta estúpida? Quería darte una alegría, respondió Valentina en voz baja. ¿Una sorpresa? ¿Una sorpresa? Casi gritó él. ¿Te imaginas cómo va a aparecer? Socios comerciales, clientes, y de repente una especie de fiesta infantil con tarta y velas. ¿Quieres dejarme en ridículo? No habrá velas, intentó objetar ella. Todo será muy elegante y... Me da igual cómo parezca, la interrumpió Mateo. No tenías derecho a tomar decisiones por mí. La puerta del baño se cerró de golpe, dejando a Valentina sola en el dormitorio. Se dejó caer lentamente sobre el borde de la cama, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Todos sus planes, todos sus esfuerzos, todo se había derrumbado en un instante. Sacó el teléfono, dispuesta a llamar a Amelia, pero luego lo pensó mejor, que todo quedara como estaba. Si Mateo quería eso, que se las explicara él a los invitados. Al fin y al cabo, era su fiesta. Y su decisión. La mañana del viernes amaneció nublada. Unas pesadas nubes se cernían sobre Córdoba, presagiando lluvia para la tarde. Valentina se despertó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Estaba tumbada, mirando al techo y escuchando la respiración regular de Mateo, que dormía a su lado. Hoy era su cumpleaños y, a pesar de la conversación de ayer, todavía tenía la esperanza de poder cambiar su decisión. Valentina se levantó con cuidado de la cama y se dirigió al baño. Intentando no hacer ruido, se duchó y se maquilló. Hoy todo tenía que ser perfecto. Eligió un vestido azul claro para ir al trabajo, con la intención de cambiarse más tarde para salir por la noche. Cuando regresó al dormitorio, Mateo ya se había despertado. Estaba sentado en el borde de la cama, revisando los mensajes de su teléfono. «Buenos días», dijo Valentina con cautela. «Feliz cumpleaños». Mateo asintió levemente, sin apartar la vista de la pantalla. «Gracias». Ella se acercó y se sentó a su lado. «Te he preparado un regalo. ¿Quieres abrirlo ahora o...?» «Ahora no tengo tiempo», dijo él, levantándose y dirigiéndose al baño. «Hoy tengo un día complicado. Por la noche tengo una reunión importante». Valentina sintió una punzada de decepción, pero se esforzó por no demostrarlo. «Claro. ¿Quieres que cenemos juntos antes de tu reunión? Podría reservar mesa en...» «Ya te lo dije ayer», la interrumpió Mateo, volviéndose en la puerta del baño. «Tengo una cena de negocios con Méndez, y no voy a cancelarla por tonterías sentimentales». La puerta del baño se cerró, impidiendo que continuaran la conversación. Valentina suspiró y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Quizás, al menos la mañana transcurriría tranquila. Pero durante el desayuno, Mateo se mostró taciturno y sumido en sus pensamientos. Se bebió el café rápidamente. Apenas tocó la tortilla y se marchó con un breve: «Volveré tarde, no me esperes». Una vez sola, Valentina llamó a Amelia para comprobar que todo estaba listo para la fiesta. Todo iba bien. Los decoradores ya estaban trabajando en el salón del hotel. El catering había confirmado el menú y los músicos debían llegar a las 6 de la tarde para afinar. «Llegaré a las 5», dijo Valentina. «Quiero comprobarlo todo personalmente antes de que lleguen los invitados». «Por supuesto, señora Gutiérrez», respondió Amelia. «Todo estará tal y como usted desea». Después de trabajar en el salón de belleza, Valentina pasó por su casa para cambiarse. Eligió un elegante vestido de noche de color burdeos con la espalda descubierta. Mateo siempre le decía que ese tono le sentaba especialmente bien. Se recogió el pelo en un moño alto, dejando al descubierto el cuello, y solo se puso unos pendientes de rubíes, un regalo de su padre por su boda con Mateo. A las 4:30, cuando ya estaba casi lista para salir, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Mateo. «¿Sí?», respondió ella, tratando de que su voz sonara natural. «¿Estás en casa?». El tono de Mateo era brusco.
Sí, estoy a punto de salir. No salgas, llegaré en 10 minutos. Antes de que ella pudiera preguntar nada, colgó. Valentina frunció el ceño. ¿Qué podía haberle hecho volver a casa en pleno horario laboral? Exactamente 10 minutos después, la puerta de entrada se abrió de golpe y se oyeron pasos rápidos en el vestíbulo. Mateo entró en el salón con el rostro desencajado por la ira. Al final lo has hecho, dijo entre dientes, tirando un papel sobre la mesa de centro. Valentina lo miró. Era una invitación a una fiesta. Sí, te lo dije ayer. Quería darte una sorpresa. ¿Una sorpresa? El tono de Mateo se elevó casi hasta el grito. ¿Te imaginas cómo me quedé cuando Ramírez, mi mejor cliente, se acercó a felicitarme y me preguntó a qué hora empezaba la fiesta? Tuve que fingir que sabía de qué hablaba. Valentina sintió que se le enrojecía el rostro. Pensaba que te alegraría. Solo es una fiesta, Mateo. Unas horas con amigos y compañeros de trabajo. No lo entiendes. Dio un paso hacia ella. No es solo una fiesta. Es mi reputación. He tardado años en construir una imagen de hombre de negocios serio, no de payaso que celebra los cumpleaños con globos y pasteles. No habrá globos, replicó Valentina, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Todo será muy elegante y... Me da igual, la interrumpió Mateo. No tenías derecho a tomar esas decisiones por mí, y mucho menos a invitar a mis socios comerciales a un evento tan estúpido. Valentina respiró hondo, tratando de mantener la calma. Está bien. Si te empeñas, llamemos a Amelia y cancelemos todo. ¿Cancelarlo? Mateo se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Te das cuenta de cómo va a parecer? Cancelar la fiesta en el último momento es peor que la fiesta en sí. Se pasó la mano por el pelo, claramente tratando de controlar su ira. No, la fiesta se celebrará, pero sin ti. Valentina lo miró con desconfianza. ¿Qué quieres decir? Ya me has oído, iré solo. Recibiré a los invitados, celebraré esta maldita fiesta y luego volveré a mis asuntos. Y tú te quedarás en casa. Pero eso es absurdo, exclamó Valentina. Yo he organizado esta fiesta. ¿Cómo no voy a ir? Mateo se acercó. Su voz se volvió baja y amenazante. Arruinarás la fiesta, quédate en casa. No quiero que estés allí. No quiero que me arruines la noche con tus ideas estúpidas y tus comentarios inapropiados. Valentina dio un paso atrás, aturdida por sus palabras. No puedes prohibirme ir a una fiesta que yo misma he organizado. Sí que puedo, respondió él entrecerrando los ojos. Y lo haré. Se acercó a la cómoda donde Valentina solía dejar las llaves del coche y las cogió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, sin dar crédito a sus ojos. Asegurándome de que te quedarás en casa. Estás loco. Devuélveme las llaves. Intentó quitárselas, pero Mateo las apretó con fuerza en el puño. No, hoy no vas a ir a ningún sitio. Puedo llamar a un taxi, protestó Valentina, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mateo sonrió. Puedes intentarlo. Sacó su teléfono y marcó rápidamente un número. ¿Alejandro? Soy Mateo Gutiérrez. Sí, gracias por la felicitación. Escucha, tengo un favor que pedirte. Mi mujer no se encuentra muy bien hoy, pero se empeña en ir a la fiesta. ¿Podrías decirles a tus conductores que no acepten pedidos de nuestra dirección hasta mañana? Sí, entiendo que es algo inusual, pero estoy muy preocupado. Gracias, amigo. Nos vemos esta noche. Colgó y se volvió hacia Valentina. Alejandro es dueño de la mayor empresa de taxis de la ciudad. Se encargará de que nadie te recoja. Valentina lo miró, incapaz de creer lo que estaba pasando. No puedes hacerme esto. No soy tu prisionera. No dramatices, dijo Mateo restándole importancia. Solo quiero que te quedes en casa. Mañana te devolveré las llaves. Se dirigió hacia la puerta, pero Valentina le bloqueó el paso. Llamaré a mi padre. Vendrá a recogerme en coche. Llama, dijo Mateo encogiéndose de hombros. Pero explícale por qué no puedes venir a mi cumpleaños. Quizás le cuentas cómo organizaste esta fiesta ridícula a mis espaldas, o cómo gastas el dinero en eventos sin sentido en lugar de invertirlo en el negocio. Valentina retrocedió, dolida por sus palabras. Mateo sabía que ella nunca se quejaría a su padre. Ernesto ya consideraba su matrimonio un error, y siempre que podía le recordaba que podría haber elegido a alguien más digno. Estás siendo cruel, dijo ella en voz baja. Estoy siendo sensato, replicó Mateo. Y si no te hubieras metido donde no te importa, nada de esto habría pasado. Miró el reloj.
Tengo que irme. Tengo una reunión antes de tu evento. Espera, dijo Valentina en un último intento. Al menos llévate tu regalo. Le tendió una pequeña caja envuelta en un elegante papel plateado. Mateo dudó, luego tomó el regalo y lo guardó en su bolsillo sin siquiera mirarlo. Gracias. Lo abriré más tarde. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Valentina se dejó caer lentamente en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Todo su esfuerzo, todos sus planes, todo se había derrumbado en un instante. Y lo peor era que Mateo ni siquiera se daba cuenta de lo mucho que la había herido. Al mismo tiempo, en la oficina de la empresa de transporte Velos, Lorena Vidal terminaba de redactar el informe trimestral. Ya se disponía a enviárselo a Mateo cuando su teléfono vibró al recibir un mensaje. Hay un cambio de planes. Pasaré a recogerte a las 6. Ponte algo llamativo. Lorena sonrió. Así que, en lugar de una reunión de negocios, les esperaba algo más interesante. Escribió rápidamente una respuesta. Estaré lista. ¿Qué ha pasado? La respuesta llegó casi al instante. Te lo contaré cuando nos veamos. Parece que hoy tengo una fiesta sorpresa. Lorena se quedó pensativa. ¿Una fiesta sorpresa? Seguro que era idea de su mujer. Había oído hablar de Valentina Montero, la hija del mismísimo Ernesto Montero, el propietario de la cadena de hoteles. Se rumoreaba que era guapa e inteligente y que tenía su propio salón de belleza. Lorena nunca la había visto en persona, pero por alguna razón se la imaginaba fría y altiva. Abrió el armario donde guardaba la ropa de recambio y sacó un vestido negro ajustado con un escote pronunciado. Sí, sin duda causaría impresión, especialmente si la esposa de Mateo estaba en la fiesta. Lorena no pensaba esconderse para siempre. Tarde o temprano, Valentina se enteraría de que su marido tenía otra mujer. Y si hoy se le presentaba la oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? Valentina estaba sentada en el salón, cambiando de canal en la televisión sin pensar en nada. Había pasado una hora desde que Mateo se marchó, llevándose sus llaves y bloqueando la posibilidad de llamar a un taxi. Intentó llamar a Amelia para avisarle de la situación, pero no contestaba. Seguramente estaba ocupada con los últimos preparativos de la fiesta. A las 6, Valentina recibió un mensaje del organizador. Todo listo. Los invitados están llegando. ¿Cuándo llegáis? No sabía qué responder. ¿Confesar que su propio marido le había prohibido asistir a la fiesta que ella misma había organizado? Era demasiado humillante. Al final envió un breve mensaje. Llego tarde. ¿Mateo ya está allí? Todavía no. Pero muchos invitados ya preguntan por usted. Valentina dejó el teléfono, sintiendo cómo la desesperación crecía en su interior. ¿Qué hacer? ¿Aceptarlo y quedarse en casa? ¿O encontrar la manera de llegar al hotel? Marcó el número de la única persona que podía ayudarla, su padre. Pero en el último momento, descolgó el teléfono. No, ahora no. Si Ernesto se enteraba de cómo la había tratado Mateo, solo empeoraría la situación. Nunca había aprobado su elección, y este incidente solo confirmaría sus peores temores. A las 7 llegó otro mensaje de Amelia. El señor Gutiérrez ha llegado, con una mujer. ¿Es parte de la sorpresa? Valentina sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Con una mujer? ¿Qué mujer? ¿De qué estás hablando? ¿Quién está con él? Escribió rápidamente. No lo sé. Una mujer alta, morena, con un vestido negro. La presentó como Lorena, su directora de marketing. Valentina se quedó paralizada, mirando la pantalla del teléfono. Lorena conocía a todos los empleados clave de la empresa de Mateo, pero nunca había oído hablar de una directora de marketing llamada Lorena. ¿Qué está pasando?, preguntó Amelia tras unos minutos de silencio. No lo sé, pero lo averiguaré. Por favor, asegúrate de que todo salga según lo previsto. Valentina dejó el teléfono y se cubrió el rostro con las manos. Algo no cuadraba. ¿Por qué Mateo llevaría a una mujer desconocida a la fiesta, sobre todo después de prohibir a su propia esposa que asistiera? La respuesta llegó por sí sola y le heló el corazón. ¿Acaso tenía una aventura? Eso explicaría sus llegadas tardías a casa, los frecuentes viajes de negocios y la frialdad en su relación. No, era imposible. Mateo podía ser grosero y autoritario, pero siempre le había parecido fiel. No era el tipo de hombre que la engañaría. ¿O sí? Valentina se acercó a la barra y se sirvió una copa de vino. Necesitaba calmarse y pensar. Si Mateo realmente tenía una aventura, entonces la prohibición de asistir a la fiesta cobraba un nuevo sentido. No quería que ella y esa Lorena
se encontraran en el mismo lugar. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. ¿Cómo había podido llevar a su amante a una fiesta organizada por su esposa? Ya no era solo rudeza o desconsideración, era una verdadera traición. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de su amiga Carolina, que también había sido invitada a la fiesta. ¿Dónde estás? Aquí está pasando algo raro. Tu marido está con una mujer y parecen muy íntimos. Valentina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Entonces era verdad. Mateo tenía una aventura y ni siquiera intentaba ocultarlo. Empezó a escribir una respuesta, pero sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de su padre. ¿Papá? Su voz sonó débil e insegura. Valentina, ¿dónde estás? La voz de Ernesto sonaba preocupada. Estoy en una fiesta, pero no te veo. En cambio veo a tu marido con una mujer a la que presenta como su compañera de trabajo. Valentina cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Yo no he podido ir. No me encuentro bien. No me mientas. La voz de su padre se endureció. Te conozco bastante bien. ¿Qué está pasando? No pudo aguantar más y rompió a llorar. Mateo me prohibió venir. Me quitó las llaves del coche y bloqueó las llamadas a los taxis. ¿Qué? En la voz de Ernesto se percibía una ira evidente. ¿Y él se pasea con una mujer cualquiera? ¿En la fiesta que tú organizaste? Sí, logró decir Valentina entre lágrimas. Voy a enviar un coche a recogerte ahora mismo, declaró Ernesto con determinación. Estate lista en 20 minutos. No, papá, por favor, no, intentó objetar ella. Eso solo complicará las cosas. Valentina, la voz de su padre se suavizó. Te han humillado, y no voy a permitir que se salga con la suya. Espera el coche. Antes de que ella pudiera decir nada, colgó. Valentina se quedó de pie en medio del salón, apretando el teléfono en la mano. Una parte de ella quería hacer caso a su padre, ir a la fiesta y montar un escándalo. Pero otra parte, más racional, entendía que eso solo empeoraría la situación. Un escándalo público no resolvería sus problemas, sino que los haría de dominio público. Echó un vistazo a su reflejo en el espejo. Cara llorosa, pelo revuelto. No, no iría a ningún sitio así. Que Mateo se divirtiera con su Lorena. Mañana tendrían una conversación seria. Valentina le escribió un mensaje a su padre. Gracias, pero me quedaré en casa. Hablaremos mañana. Por favor, no hagas nada imprudente. No recibió respuesta, y eso la inquietó. Ernesto Montero no era un hombre que se echara atrás fácilmente, sobre todo cuando se trataba de su única hija. Se acercó a la barra y se sirvió otra copa de vino. Hoy se permitía emborracharse. Al fin y al cabo, su marido estaba celebrando su cumpleaños con otra mujer, mientras ella, su esposa legítima, se quedaba en casa llorando. Valentina puso música para ahogar sus pensamientos. ¿Cómo había llegado su vida a ese punto? ¿Cuándo se había convertido Mateo de un marido cariñoso en un tirano? ¿O siempre había sido así, y ella simplemente no quería verlo? El silencio de la casa se rompió con el timbre de la puerta. Valentina se estremeció. ¿Habría vuelto Mateo? ¿O era el chofer que había enviado su padre a pesar de su negativa? Se acercó a la puerta y la abrió con cuidado. En el umbral estaba Jorge, el chofer personal de su padre. Señora Gutiérrez, dijo inclinando respetuosamente la cabeza. Don Ernesto le pide que le diga que la espera en el coche. Insiste. Valentina miró al patio, donde estaba aparcado el Mercedes negro de su padre. Solo dudó un instante. Dile que no voy a ir a ningún sitio, Jorge. Me quedaré en casa. Es muy insistente, señora, dijo Jorge con aire preocupado. Dice que si se niega, vendrá a buscarla él mismo. Valentina suspiró. Conocía a su padre. Cuando se proponía algo, era imposible hacerle cambiar de opinión. Dile que le llamaré mañana por la mañana, y que le pido que no se entrometa. Es mi familia, mi vida. Jorge asintió indeciso y volvió al coche. Al cabo de un rato, el Mercedes arrancó y desapareció tras la curva. Valentina cerró la puerta con alivio. Al menos su padre la había escuchado, o eso le parecía. Volvió al salón y volvió a coger el teléfono. Seguían llegando mensajes de sus amigos, todos preguntando dónde estaba y qué pasaba. Pero lo peor era el mensaje de Amelia. Tu marido acaba de hacerse una foto con su compañera. Parecen muy íntimos. ¿Qué hago? Valentina no respondió. ¿Qué podía decir? Nada, seguid con la fiesta mientras mi marido coquetea con otra mujer. Se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. Si todos habían adivinado que había algo entre Mateo y esa Lorena,
Mañana todo el pueblo lo sabría. Las fotos seguramente aparecerían en las redes sociales y tal vez incluso en los periódicos locales. El cumpleaños de Mateo Gutiérrez, un exitoso hombre de negocios, era un acontecimiento en los círculos empresariales de Córdoba, y entonces la humillación sería total. Todos sabrían que Valentina Montero, la hija del influyente Ernesto Montero, no había sido capaz de retener a su propio marido, que él la había preferido a otra mujer, que la había humillado públicamente al no permitirle asistir a la fiesta que ella misma había organizado. Por primera vez en toda la noche, Valentina sintió no solo amargura y resentimiento, sino también ira. ¿Cómo se atrevía a tratarla así? Después de todo lo que había hecho por él, después de todo el apoyo, todo el amor que le había dado. Mañana les esperaba una conversación seria, y esta vez no iba a ceder. Ya era suficiente con haber soportado su rudeza, su desprecio, su frialdad, pero la infidelidad y la humillación pública eran demasiado. Valentina terminó su vino y se dirigió al dormitorio. Necesitaba descansar y prepararse para el día siguiente, para el enfrentamiento que podía cambiar toda su vida. El salón de banquetes del Hotel Palermo Plaza brillaba con las luces. Las lámparas de cristal proyectaban una luz suave sobre las mesas cubiertas con manteles blancos. En el centro de la sala había un pequeño podio para los músicos y en una esquina una mesa para los regalos, ya llena hasta la mitad de cajas elegantemente envueltas. Los camareros, vestidos con trajes formales, se movían entre los invitados, ofreciendo champán y aperitivos. Amelia miraba nerviosa el reloj. Eran ya las 7:30, y ni la anfitriona ni el homenajeado habían aparecido todavía. Los invitados, en su mayoría socios y colegas de Mateo, se reunían en pequeños grupos y conversaban tranquilamente. Algunos lanzaban miradas curiosas hacia la entrada, esperando claramente la llegada de Mateo y Valentina. «Qué elegante es todo», comentó Carolina, amiga de Valentina, acercándose a Amelia. «Pero ¿dónde está la organizadora? ¿Y el homenajeado?» «El señor Gutiérrez está a punto de llegar», respondió Amelia tratando de ocultar su inquietud. «Y la señora Gutiérrez se ha retrasado». Carolina quería preguntar algo más, pero en ese momento se abrieron las puertas y entró Mateo. Junto a él caminaba una mujer alta y morena con un vestido negro ajustado. Ella tenía la mano sobre el codo de él y su sonrisa era demasiado íntima para una simple relación de negocios. Los invitados se volvieron hacia ellos y algunos comenzaron a aplaudir. Mateo sonrió con discreción y levantó la mano en señal de saludo. «Amigos, colegas, gracias por venir». Su voz sonaba segura y ligeramente burlona. No esperaba un evento tan grandioso. Como pueden ver, no estoy solo. Les presento a Lorena Vidal, mi nueva directora de marketing. Lorena dio un paso adelante y su sonrisa se hizo más amplia. Encantada de conocerlos a todos. Mateo me ha hablado mucho de sus amigos y socios. Su voz era baja y aterciopelada. Se comportaba con naturalidad, como si estuviera acostumbrada a ser el centro de atención. Carolina se inclinó hacia Amelia. «¿Dónde está Valentina?», susurró. «No lo sé», respondió Amelia. «No responde a mis mensajes, y esta mujer no estaba en la lista de invitados». En la sala se instaló una extraña tensión. Los invitados se miraban entre sí, claramente sorprendidos por la ausencia de la dueña de la casa y la presencia de una mujer desconocida. Mateo parecía no darse cuenta. Llevaba a Lorena de un grupo a otro, presentándola a sus colegas y socios comerciales. De vez en cuando, le ponía la mano en la cintura, un gesto demasiado íntimo para una relación laboral. Eduardo Ramírez, uno de los principales clientes de Velos, se acercó a ellos. «¡Feliz cumpleaños, Mateo!», le estrechó la mano con fuerza. «Una fiesta estupenda. Pero ¿dónde está tu esposa? Me gustaría darle las gracias por la invitación». El rostro de Mateo se quedó paralizado por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Por desgracia, Valentina no se encuentra bien y no ha podido venir», respondió con fingida tristeza. «Pero me ha pedido que le diga que se alegra de que haya venido». Ramírez asintió con la cabeza, aunque en sus ojos se leía la duda. Dirigió la mirada a Lorena. «¿Y usted es la directora de marketing? No recuerdo que Mateo me haya hablado de usted». «Me incorporé al equipo hace poco», respondió Lorena con naturalidad. «Velos se está expandiendo, y Mateo se dio cuenta de que la empresa necesitaba un enfoque más moderno en materia de publicidad». Su mano se deslizó por el hombro de Mateo,
en un gesto que era difícil interpretar como otra cosa que no fuera posesivo. Ramírez tosió avergonzado y pronto se alejó, dejándolos solos. No pensaba que habría tanta gente, murmuró Mateo, mirando alrededor de la sala. Valentina incluso ha invitado a Morales, de Hacienda. Relájate, dijo Lorena apretándole la mano. Es tu cumpleaños, disfrútalo. En un rincón de la sala, Carolina escribía frenéticamente un mensaje para Valentina. ¿Qué está pasando? Tu marido ha venido con una mujer y parecen muy íntimos. No recibió respuesta, así que Carolina decidió averiguar qué estaba pasando por su cuenta. Se dirigió hacia Mateo, que estaba en la barra pidiendo unas bebidas. Señor Gutiérrez. Su voz era deliberadamente cortés. No consigo localizar a Valentina. ¿Está bien? Mateo se volvió hacia ella con una mirada fría. Está resfriada, respondió lacónicamente. Nada grave, solo necesita descansar. Qué raro, insistió Carolina. Ayer mismo me decía lo nerviosa que estaba por la fiesta. No es propio de ella perderse un evento que ella misma ha organizado. Mateo entrecerró los ojos, claramente molesto por su insistencia. Valentina es una mujer adulta y decide por sí misma lo que hace, respondió secamente. Y ahora, si me disculpas, tengo invitados. Cogió 2 copas y se dirigió hacia Lorena, dejando a Carolina con la sensación de que algo no iba bien. En ese momento, Ernesto Montero entró en la sala. Era un hombre alto y distinguido, con las sienes canosas, que irradiaba autoridad y seguridad. Su aparición no pasó desapercibida. Varios invitados se volvieron inmediatamente hacia él y lo saludaron con un gesto de la cabeza. Ernesto echó un vistazo atento a la sala y vio a Mateo con una mujer desconocida. Sus ojos se entrecerraron y sus labios se apretaron en una fina línea. Se dirigió lentamente hacia ellos, deteniéndose para saludar brevemente a sus conocidos. Mateo se percató de la llegada de su suegro, cuando éste ya se encontraba a pocos pasos. Su rostro se contrajo por un instante, en una mezcla de irritación y preocupación, pero rápidamente se recompuso. «Ernesto, no esperaba verte», dijo Mateo extendiendo la mano para saludarlo. Ernesto ignoró el gesto. «¿Dónde está mi hija?», preguntó sin preámbulos. «Está un poco enferma», respondió Mateo tratando de parecer despreocupado. «Nada grave, simplemente decidió quedarse en casa». «¿Ah, sí?», Ernesto arqueó una ceja con gesto escéptico. «¿Y quién es esta señora?». Desvió la mirada hacia Lorena, que estaba junto a Mateo con una copa de champán en la mano. «Lorena Vidal», se presentó ella misma, tendiéndole la mano. «Trabajo con Mateo». Ernesto asintió levemente, ignorando la mano que le ofrecían. «Interesante», dijo volviendo su atención a su yerno. «Acabo de hablar con Valentina. No me ha dicho nada de la enfermedad, pero sí me ha contado algo curioso». Mateo se tensó, pero antes de que pudiera responder, se les acercó un fotógrafo de un periódico local. «Señor Gutiérrez, ¿podemos hacerle unas fotos para la crónica social?». El hombre ya estaba levantando la cámara. «Está usted con invitados. ¿Podría decirnos unas palabras sobre su cumpleaños?». Mateo miró preocupado a su suegro, pero luego sonrió al fotógrafo. «Por supuesto, ¿por qué no?». Abrazó a Lorena por la cintura, atrayéndola hacia él. Ernesto se apartó, con el rostro impasible. «Dígame, señor Gutiérrez, ¿dónde está su esposa?», preguntó el fotógrafo tomando otra foto. «No ha podido venir», respondió Mateo. «Pero la fiesta ha sido un éxito, como puede ver». Su mano se deslizó por la espalda de Lorena y ella, en respuesta, apoyó la cabeza en su hombro. Los flashes de las cámaras captaron sus rostros sonrientes. «¿Y quién es la encantadora señorita que está a su lado?», insistió el fotógrafo. «Lorena Vidal», la presentó Mateo. «Mi invitada especial de hoy». Con estas palabras, se inclinó y besó a Lorena, no fugazmente en la mejilla, sino en los labios, deteniéndose más tiempo del que sería apropiado para un simple gesto de amistad. El flash de la cámara capturó ese momento, que al día siguiente vería toda la ciudad. Ernesto Montero observaba la escena con creciente ira, pero en lugar de montar una escena, se acercó a la mesa de los regalos, sacó una pequeña caja del bolsillo interior de su chaqueta y la colocó entre los demás obsequios. Luego, asintiendo a Carolina, que seguía de pie junto a la barra con aire preocupado, se dirigió hacia la salida. El maestro de ceremonias contratado por Amelia anunció el comienzo de la parte oficial. Se invitó a los invitados a tomar asiento en las mesas y al homenajeado a ocupar el lugar central. Mateo se sentó a la cabecera de la mesa y Lorena a su derecha.
El lugar a la izquierda, donde debía sentarse Valentina, quedó vacío, lo que no pasó desapercibido para los atentos ojos de los presentes. Tras varios brindis de felicitación, llegó el momento de entregar los regalos. Uno tras otro, los invitados se acercaron a Mateo, entregándole sus regalos y pronunciando breves discursos. Mateo aceptaba los regalos con una sonrisa cortés, pero era evidente que sus pensamientos estaban en otra parte. Cuando llegó el turno del regalo de Ernesto, Amelia le entregó a Mateo una pequeña caja. «De parte del señor Montero», dijo ella. Le pidió que le transmitiera sus felicitaciones. Mateo abrió lentamente la caja. Dentro había un reloj de lujo, el mismo Breguet que Valentina había encargado especialmente para él. Junto al reloj había una pequeña tarjeta. «El tiempo revelará el verdadero valor de una persona. Ernesto Montero». Mateo palideció al leer la inscripción. Cerró rápidamente la caja y la dejó a un lado, murmurando algo sobre la generosidad de su suegro. Loren, al notar su reacción, se inclinó hacia él. «¿Qué hay ahí?», susurró. «Nada especial», respondió Mateo con indiferencia. «Solo un reloj». Pero su voz sonaba tensa, y Lorena decidió no insistir. La velada continuó. Tras la parte oficial, comenzó el baile. Mateo y Lorena lo inauguraron con un vals, lo que provocó nuevos cuchicheos entre los invitados. Nadie podía creer que la esposa de Mateo se hubiera perdido su cumpleaños, sobre todo cuando quedó claro que entre él y la directora de marketing había algo más que una simple relación laboral. El fotógrafo del periódico no perdió el tiempo y capturó cada momento importante de la velada. Le interesaba especialmente la interacción entre Mateo y Lorena, su baile, la forma en que se cogían de la mano, sus susurros y sus risas. La edición del día siguiente prometía ser interesante. Ernesto Montero siempre comenzaba el día de la misma manera. Una taza de café fuerte, la edición fresca del Diario de Córdoba y un vistazo a los resúmenes bursátiles. A sus 65 años, mantenía un control férreo sobre todo lo relacionado con su negocio, sin confiar ni siquiera a sus ayudantes más cercanos el seguimiento de las fluctuaciones del mercado. Esa mañana de sábado, el ritual se rompió en cuanto abrió el periódico. En la primera página le miraba su yerno, Mateo Gutiérrez, besando a una desconocida morena. El titular decía: «Doble celebración para el empresario Gutiérrez, cumpleaños y nuevo amor». Ernesto leyó el artículo con atención, sintiendo cómo se le enrojecía el rostro. La fiesta en el prestigioso Hotel Palermo Plaza se organizó con una pompa digna de un empresario de éxito. Destacó la ausencia de la esposa del homenajeado, Valentina Montero, hija del conocido empresario Ernesto Montero. En su lugar, Gutiérrez apareció acompañado de una tal Lorena Vidal, a quien presentó como invitada especial. La pareja no ocultó sus sentimientos, mostrando su intimidad ante todos los presentes. Ernesto dejó el periódico a un lado y cogió el teléfono. A pesar de su edad, sus dedos marcaron rápidamente el número de su hija. Después del quinto tono, Valentina finalmente respondió. Su voz sonaba cansada, como si no hubiera dormido en toda la noche. «¿Sí, papá? ¿Has visto el periódico de hoy?», preguntó Ernesto sin preámbulos. Hubo una pausa. «Sí», respondió Valentina en voz baja. «Carolina me envió una foto». «Voy para allá», dijo Ernesto con determinación. «No, no vayas», se apresuró a objetar Valentina. Mateo y yo tenemos que hablar». «¿Ha vuelto a casa?». La voz de Ernesto se volvió gélida. «Acaba de llegar, está en la ducha. ¿Y tú vas a hablar con él después de eso?». Ernesto apenas podía contener su ira. «Valentina, te ha humillado en público. Ahora todo el pueblo sabe que ha traído a su amante a la fiesta que tú has organizado». «Papá, por favor». Su voz denotaba desesperación. «Déjame arreglarlo yo misma». «No». Ernesto se mantuvo firme. Este advenedizo ha ido demasiado lejos. ¿Te prohibió aparecer en la fiesta que tú misma organizaste y luego llevó allí a su amante? ¿Y todo eso ha salido en los periódicos?». «No, Valentina. Esto no solo te afecta a ti. Afecta a toda nuestra familia, a nuestra reputación. ¿Qué vas a hacer?». En su voz se notaba la preocupación. «Lo que debería haber hecho hace tiempo», respondió Ernesto. «Hablar con tu marido como hombre». «Papá, no». Pero Ernesto ya había colgado. Se terminó el café frío de un trago y se dirigió a la puerta, marcando el número de su chofer mientras caminaba. «Jorge, prepara el coche. Y que Ricardo y Fernando estén listos para acompañarme». Ricardo y Fernando no eran simples guardaespaldas.
En su juventud, ambos habían servido en unidades especiales y sabían resolver problemas sin hacer ruido. Ernesto rara vez recurría a sus servicios especiales, pero hoy era precisamente uno de esos casos en los que una simple conversación podría no ser suficiente. Valentina estaba sentada en el borde de la cama, apretando el teléfono en su mano, cuando Mateo salió del baño. Estaba envuelto en una toalla y le goteaba agua del pelo. Al ver la expresión de su rostro, se quedó paralizado. ¿Ha pasado algo?, preguntó con fingida indiferencia. Valentina le tendió en silencio el teléfono con la foto del artículo del periódico abierta. Mateo miró la pantalla y su rostro se quedó paralizado por un instante. Pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Y qué? Se encogió de hombros devolviéndole el teléfono. Es solo una tontería del corazón. Nadie se lo toma en serio. Todo el mundo te vio besando a otra mujer, dijo Valentina en voz baja. En la fiesta que organicé, a la que me prohibiste que fuera. Mateo hizo un gesto de impaciencia con la mano. No dramatices. Lorena es mi directora de marketing, y los periodistas siempre exageran todo. No me mientas. Valentina alzó la voz por primera vez. Hablé con Carolina. Ella os vio. ¿Cómo la abrazabas? ¿Cómo la besabas? ¿Cómo te fuiste con ella? ¿O vas a decir que no pasaste la noche con ella? Mateo se quedó desconcertado por un segundo ante su insistencia, pero luego su rostro se contorsionó de ira. Sí, estuve con ella. ¿Y qué? Soy un hombre adulto y puedo hacer lo que quiera. Eres un hombre casado, replicó Valentina levantándose de la cama. Y si querías estar con otra mujer, al menos tenías que tener el valor de decírmelo directamente, en lugar de montar este circo. Mateo sonrió con sarcasmo. ¿Y tú creías que tenías un matrimonio perfecto? ¿Un cuento de hadas en el que el marido solo sueña con volver a casa con su amada esposa? Despierta, Valentina. La vida real es muy diferente. Ella lo miró, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?, preguntó finalmente. Mateo esbozó una sonrisa torcida. ¿Tú qué crees? Eras un buen partido, guapa, de familia rica. Casarme con la hija de Ernesto Montero me abrió muchas puertas. Y que además estuvieras enamorada de mí, lo hizo todo aún más fácil. Valentina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo este tiempo, 6 años de matrimonio, ¿la había estado utilizando? Eres un monstruo, susurró ella. Soy realista, se encogió de hombros Mateo. Por cierto, ¿acaba de llamar tu padre? Valentina asintió en silencio. Claro, sonrió Mateo. ¿A qué has ido a chivarte a papá? Como siempre. No me he chivado, protestó Valentina. Él mismo ha visto el periódico. Y ahora... ¿Qué?, la interrumpió Mateo. ¿Va a darme una paliza? ¿O volverá a darme un sermón sobre lo poco digno que soy para su preciosa hija? Se rió, pero no había alegría en su risa. Que venga. Estoy harto de tenerle miedo a tu padre. Lo he conseguido todo yo solo, sin su ayuda. Y si cree que puede intimidarme con sus millones, está muy equivocado. La oficina de la empresa Velos estaba situada en un moderno centro de negocios en el barrio comercial de Córdoba. El sábado había poca gente, solo unos pocos empleados que trabajaban en proyectos urgentes y los guardias de seguridad en la primera planta. Mateo entró en el edificio, saludó con la cabeza al guardia y se dirigió a los ascensores. Estaba de muy mal humor. La conversación con Valentina había salido peor de lo que esperaba. No tenía intención de ser tan cruel. No iba a confesar que se había casado con ella por motivos egoístas. Pero su tranquilidad, sus preguntas directas lo sacaron de quicio. Era más fácil atacar que justificarse. Y ahora, además, su padre iba a montar un escándalo. Mateo sonrió al entrar en su despacho. Que venga. Ya no era el joven empresario inseguro que era 6 años atrás. Ahora Velos era una empresa importante con una sólida cartera de clientes. Ni siquiera el todopoderoso Ernesto Montero podría destruir fácilmente lo que él había construido. Mateo encendió el ordenador y se sumergió en el trabajo, tratando de distraerse de los pensamientos sobre el escándalo en el periódico, sobre Valentina, sobre su padre. 2 horas más tarde, lo interrumpió una llamada de recepción. Señor Gutiérrez, tiene una visita. El señor Montero insiste en reunirse con usted. Que suba, respondió Mateo recostándose en la silla. Así que el trueno y el relámpago habían llegado en persona. Bueno, estaba listo. A los pocos minutos, se abrió la puerta de su despacho y entró Ernesto Montero.
Con un traje gris sobrio y una postura impecablemente erguida, irradiaba fuerza y autoridad incluso a sus 65 años. A su espalda se vislumbraban dos hombres robustos con trajes oscuros, sus inseparables guardaespaldas. «Esperadme fuera», les dijo Ernesto, y ellos salieron en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Mateo no se levantó, solo señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntate, Ernesto. ¿A qué debo tan temprana visita un sábado?» Ernesto ignoró la invitación y permaneció de pie. «He visto el periódico de hoy», comenzó sin preámbulos. «Y he hablado con Valentina. ¿Y ha venido a defender el honor de su hija?», se burló Mateo. «Qué noble». «He venido a hablar», dijo Ernesto con voz tranquila, pero con un tono firme. «A explicarte que has cruzado todas las líneas». «¿Límites?». Mateo arqueó una ceja. «¿De qué límites hablas?». «De que no dejé que su hija arruinara mi cena de negocios con sus estúpidas ideas sobre una sorpresa? ¿O de que pasé la noche con una mujer atractiva? ¿Qué es lo que le preocupa tanto, Ernesto?». «Lo que me molesta», Ernesto dio un paso hacia la mesa, «es que hayas humillado públicamente a mi hija. Le prohibiste aparecer en la fiesta que ella misma organizó y luego llevaste allí a tu amante. Y permitiste que todo eso saliera en los periódicos». Mateo cruzó los brazos sobre el pecho. «Valentina es una mujer adulta. Si no puede retener a su propio marido, es problema suyo, no tuyo». El rostro de Ernesto se oscureció de ira. «Siempre has sido indigno de ella», espetó entre dientes. «Desde el principio vi que te casaste con ella por dinero y por sus contactos. Pero respeté su decisión y esperaba estar equivocado, que realmente la amaras». «Oh, la amé». Mateo se recostó en la silla. «El primer año o los 2 primeros. Luego se volvió aburrido. Valentina es demasiado correcta, demasiado obediente, siempre tratando de complacer. Es agotador, ¿sabes?». «Eres un don nadie», dijo Ernesto en voz baja, «y hoy pagarás por el daño que le has causado a mi hija». Mateo se rió. «¿Cómo voy a pagar? ¿Con dinero? Tengo suficiente. Olvidas que ya no soy el chico al que intimidabas hace 6 años. Mi empresa vale millones. Tengo contactos en el gobierno. Así que tus amenazas... Puedo destruir tu negocio con una sola llamada», lo interrumpió Ernesto. «Quitarte todos los contratos. Hacer que ningún banco del país te conceda un crédito». «Estás fanfarroneando», se burló Mateo. «Nunca pondrías en peligro el bienestar de tu preciosa hija, y la mitad de mi empresa le pertenece por contrato matrimonial». Ernesto entrecerró los ojos. «Si crees que voy a anteponer el dinero al honor y la felicidad de Valentina, eres más tonto de lo que pensaba». «Son amenazas vacías», reestimuló Mateo. «Los de su generación siempre piensan que pueden resolverlo todo con la fuerza y el dinero. Pero el mundo ha cambiado, Ernesto. Ahora se necesita inteligencia y valentía, no solo contactos». Se levantó apoyando las manos en la mesa. «Y ahora escúchenme. Si intentan perjudicar mi negocio, armaré tal escándalo que su familia no lo creerá. Tengo mucho que contar a la prensa sobre los métodos de Ernesto Montero, sobre algunos negocios turbios, sobre la presión que ejerce sobre sus competidores. Creo que a Hacienda también le interesará». Ernesto lo miró con desprecio. «¿Me estás amenazando? ¿A mí?». «No», Mateo sonrió. «Solo te explico cómo están las cosas. Podemos empezar una guerra en la que ambos saldremos perjudicados. O podemos separarnos de forma amistosa. ¿Valentina quiere el divorcio? Perfecto. Recibirá lo que le corresponde según el contrato, nada más. Y sin escándalos». Ernesto lo miró en silencio durante un largo minuto. Luego asintió lentamente. «Te entiendo, Mateo», dijo finalmente. «Tienes razón. Los tiempos han cambiado». Se volvió hacia la puerta. «¿No te despides?», sonrió Mateo. Ernesto se detuvo y se volvió. «¿Sabes lo que pienso de los como tú?», preguntó en voz baja. «Os creéis inteligentes, astutos, modernos. Pensáis que todo se puede comprar y vender, que no hay nada sagrado». Sacudió la cabeza. «Pero olvidáis una simple verdad. Hay cosas que no se pueden medir con dinero: el honor, la dignidad, la familia». «Filosofía para viejos burros», se rió Mateo. «El mundo ha cambiado hace tiempo, Ernesto. Ya es hora de que lo entiendas». El rostro de Ernesto se volvió impasible. «¿Me has llamado burro? ¿Y no lo eres?». Mateo sentía un extraño placer al poder expresar por fin todo lo que había acumulado durante años. Un viejo burro testarudo que cree que todavía controla la situación, que cree que puede intimidarme con sus millones y sus contactos. Sí, eso es.
Ernesto lo miró fijamente durante unos segundos. Luego se dio la vuelta lentamente y salió, cerrando la puerta con fuerza. Mateo se dejó caer en la silla sintiendo un extraño alivio. Por fin había dicho todo lo que pensaba de su arrogante suegro. La puerta del despacho se abrió de nuevo y Mateo levantó la cabeza, esperando ver al secretario o a uno de los empleados. En su lugar, en la entrada estaban los dos guardaespaldas de Ernesto. Sus rostros no expresaban nada, pero en sus ojos se leía una fría determinación. ¿Qué quieren?, preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Dónde está Ernesto? Nos ha pedido que aclaremos algunos puntos, respondió uno de ellos, cerrando lentamente la puerta con llave. Mateo retrocedió. Escuchen, no sé qué les ha dicho Montero, pero no tuvo tiempo de terminar. El guardaespaldas más alto, con una rapidez sorprendente para su corpulencia, se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en el estómago. El aire salió disparado de sus pulmones y se dobló por la mitad, jadeando. El señor Montero le pide que le diga, dijo tranquilamente el segundo acercándose, que los viejos burros a veces son muy peligrosos. El siguiente golpe le dio en la mandíbula. Mateo salió volando hacia atrás, volcando la silla y golpeándose la cabeza contra la pared. Vio manchas rojas delante de los ojos. ¿Qué están haciendo?, exhaló, tratando de levantarse. ¿Están locos? Llamaré a la policía. Llámela, se encogió de hombros el primer guardaespaldas. Pero primero busque su teléfono. Cogió el móvil de Mateo de la mesa y lo tiró al acuario que había en la esquina del despacho. Y por cierto, añadió, las cámaras de vigilancia del pasillo se han estropeado de forma extraña, así que nadie nos ha visto entrar. Mateo intentó llegar hasta la puerta, pero el segundo guardaespaldas le bloqueó el paso. ¿Tiene prisa, señor Gutiérrez? Los siguientes minutos se fundieron para Mateo en una pesadilla de dolor continuo. Los guardaespaldas lo golpearon metódicamente, sin tocarle la cara, pero asestándole golpes precisos y calculados en el torso. Intentó resistirse, pedir ayuda, pero sus gritos fueron ahogados por el ruido del aire acondicionado, y sus fuerzas lo abandonaron rápidamente. Cuando ya yacía en el suelo, incapaz de moverse, la puerta del despacho se abrió de nuevo. A través del velo de dolor, Mateo vio los zapatos lustrados de Ernesto Montero. «Basta», dijo tranquilamente a los guardaespaldas, que inmediatamente se hicieron a un lado. Ernesto se agachó junto a Mateo, con el rostro completamente impasible. «Ahora me escucharás», dijo en voz baja, «y recordarás cada palabra». Mateo intentó responder, pero solo le salió un jadeo. «En primer lugar», continuó Ernesto, «mañana convocarás una rueda de prensa y te disculparás públicamente ante Valentina. Dirás que todo ha sido un malentendido, que Lorena es solo una compañera de trabajo y que lamentas tu comportamiento». Hizo una pausa para asegurarse de que Mateo le escuchaba. «En segundo lugar, firmarás los documentos para transferir el paquete mayoritario de acciones de Velos a Valentina y renunciarás a todos tus derechos sobre la casa y su negocio». Mateo empezó a toser y le salió sangre por la boca. «Yo no lo haré», dijo con voz ronca. «No pueden». «Sí que puedo», lo interrumpió Ernesto. «Y si te niegas, lo que acaba de pasar te parecerá un juego de niños». Hizo un gesto a los guardaespaldas y uno de ellos sacó una carpeta del bolsillo interior de la chaqueta. «Aquí están las pruebas de tus fraudes financieros», explicó Ernesto, abriendo la carpeta. «Cuentas falsas, evasión fiscal, sobornos a funcionarios. ¿Creías que no te había estado vigilando todos estos años? ¿Que no había recopilado información?». Él negó con la cabeza. «Siempre supe que algún día le harías daño a mi hija, y estaba preparado». Mateo gimió, tratando de sentarse. Ernesto lo miró desde arriba, con ojos fríos. «Tienes dos opciones», dijo. «O haces lo que te digo y todo esto», agitó la carpeta, «queda entre nosotros. O envío copias a la agencia tributaria, a la fiscalía y a los principales periódicos del país. Y entonces no solo te espera la ruina, sino la cárcel». Estás mintiendo», dijo Mateo con voz ronca. «No tienes nada». Ernesto sacó varias fotos de la carpeta y las tiró al suelo junto a Mateo. En ellas se veía claramente cómo le entregaba un sobre a un funcionario del ayuntamiento. «Esto es solo una pequeña parte», dijo Ernesto. «También tengo extractos bancarios, grabaciones de conversaciones y testimonios». «Está bien», susurró finalmente. «Haré lo que me dice».
Una decisión inteligente, asintió Ernesto levantándose. Mañana a las 10 de la mañana en el Hotel Palermo Plaza habrá una rueda de prensa. No llegues tarde. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y otra cosa, Mateo. Si alguna vez vuelves a intentar hacer daño a Valentina o le hablas de forma irrespetuosa, la próxima reunión con mis hombres será la última de tu vida. Con estas palabras salió, seguido por sus guardaespaldas, dejando a Mateo tirado en el suelo, rodeado de fotos comprometedoras. Mateo intentó levantarse, pero el dolor en las costillas era demasiado fuerte. Escupió sangre y lentamente se dio la vuelta, mirando al techo. Todo por lo que había luchado, todo lo que había construido, su imperio, su estatus, el respeto, ahora estaba en peligro por un solo error estúpido. La sala de conferencias del Hotel Palermo Plaza estaba llena hasta los topes. Los periodistas con cámaras y grabadoras ocupaban las primeras filas, mientras que los socios comerciales y conocidos se sentaban detrás. Los rumores sobre la próxima declaración de Mateo Gutiérrez tras la escandalosa publicación se extendieron por la ciudad a la velocidad del viento, y nadie quería perderse el desenlace de la historia. Valentina estaba sentada en la última fila, parcialmente oculta por una columna. Había acudido por insistencia de su padre, aunque ella hubiera preferido quedarse en casa. Ernesto se sentó a su lado, con el rostro impenetrable, pero con la mirada fija en lo que ocurría en el pequeño escenario, donde había una mesa con un micrófono. «No tienes por qué quedarte hasta el final», le dijo en voz baja, apretándole la mano. «Si se vuelve demasiado difícil, nos iremos». Valentina esbozó una débil sonrisa. «No pasa nada, papá. Tengo que verlo». La noche anterior, Ernesto había ido a su casa y le había contado su conversación con Mateo. No entró en detalles, solo le dijo que su yerno había aceptado disculparse públicamente y cederle el paquete de acciones mayoritario de la empresa Velos, así como renunciar a cualquier derecho sobre su casa y su salón de belleza. Mateo nunca habría aceptado eso voluntariamente, comentó Valentina entonces. ¿Qué has hecho? Solo le expliqué las consecuencias de sus actos, respondió Ernesto evasivamente. A veces los hombres entienden mejor cuando se les habla, en el lenguaje de los negocios. Ella no preguntó más, pero se imaginaba que su padre había utilizado métodos más radicales que los argumentos comerciales. Se hizo el silencio en la sala cuando Mateo subió al escenario. Valentina apenas pudo contener un grito de sorpresa. Su marido tenía un aspecto horrible. Bajo el traje caro se adivinaban vendajes, su rostro estaba pálido y sus movimientos eran cautelosos, como si cada paso le causara dolor. Se sentó lentamente a la mesa y acercó el micrófono. «Buenos días», comenzó con voz ronca. «Gracias por venir». Los flashes de las cámaras lo deslumbraron por un instante y frunció el ceño, cubriéndose los ojos con la mano. «Los he invitado para aclarar la situación que se ha creado en torno a mi cumpleaños», continuó Mateo tras una pausa. «Han aparecido en los periódicos ciertas fotografías y artículos que requieren una explicación». Bebió un sorbo de agua del vaso que tenía delante. «Quiero pedir sinceras disculpas a mi esposa, Valentina Montero, por haberla puesto en una situación incómoda y haberle causado dolor». Mateo hablaba de memoria como si leyera un texto de un teleprompter invisible. No había sinceridad en su voz, solo cansancio y tal vez miedo. «Mi comportamiento en la fiesta que ella tan amablemente organizó para mí fue inaceptable. Cedí a un momento de confusión mental y me permití comportarme de una manera indigna de un hombre casado». Los periodistas en primera fila anotaban frenéticamente cada palabra. Algunos se miraban entre sí con incredulidad. Tal autocrítica pública no era propio de Mateo Gutiérrez, conocido por su orgullo y su carácter enérgico. «Quiero aclarar que entre la señorita Vidal y yo no hay ni ha habido nunca una relación sentimental», continuó Mateo. «Ella trabaja en mi empresa y nuestra relación es estrictamente profesional. Las fotos publicadas en el periódico captaron un momento de desliz temporal». Alguien levantó la mano en la primera fila. «Las preguntas al final, por favor», dijo Mateo, y la mano se bajó a regañadientes. Volvió a beber agua. Su rostro se cubrió de sudor a pesar del frescor de la sala. «También quiero anunciar la decisión que he tomado». Su voz se volvió muy baja y los periodistas se inclinaron hacia adelante para oír mejor. «En señal de respeto hacia mi esposa y en reconocimiento a su contribución a nuestro éxito común, le cedo la participación mayoritaria en la empresa Velos y renuncio a cualquier derecho sobre nuestra casa común y su negocio, el Salón de Belleza Estrella.
Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Era una decisión sin precedentes. Ceder el control de la exitosa empresa que había construido desde cero es mi decisión definitiva, añadió Mateo, como respondiendo a las dudas tácitas. Los documentos pertinentes ya están preparados y se firmarán hoy mismo. Recorrió con la mirada la sala, deteniéndose un instante en el lugar donde estaba sentada Valentina. Sus miradas se cruzaron y ella no vio en sus ojos arrepentimiento, sino una furia y una humillación ocultas. Ahora estoy listo para responder a sus preguntas, concluyó Mateo. Se alzó una marea de manos. Mateo señaló a la periodista en primera fila. Señor Gutiérrez, usted dice que no hubo nada entre usted y la señorita Vidal, pero las fotos dicen lo contrario. ¿Cómo explica usted esas manifestaciones tan explícitas de intimidad? Mateo apenas lograba mantener la calma. Como ya he dicho, fue un desliz pasajero. Bebí demasiado esa noche y me comporté de manera inapropiada. No es una excusa, pero es una explicación. ¿Y dónde está ahora la señorita Vidal?, preguntó alguien desde la segunda fila. Ya no trabaja en Velos, respondió Mateo lacónicamente. Nos separamos de mutuo acuerdo. Las preguntas continuaron durante unos 20 minutos más. Los periodistas se interesaron por los motivos de la generosa indemnización pagada a Valentina. Preguntaron por el futuro de su matrimonio y por la situación de la empresa. Mateo respondía con monosílabos, cada vez más pálido y llevándose la mano al costado, como si sintiera dolor. Finalmente, el secretario de prensa anunció que el tiempo para preguntas había terminado. Mateo se levantó de la silla con visible alivio y sin mirar atrás, salió de la sala por una puerta lateral. Ernesto se volvió hacia su hija. «Vámonos de aquí», le dijo en voz baja. «No deberías hablar con la prensa ahora». Valentina asintió y dejó que su padre la acompañara por la puerta trasera, mientras los periodistas discutían lo que habían oído. En el vestíbulo del hotel les esperaba Ricardo, uno de los guardaespaldas de Ernesto. «El coche está listo, señor», informó. «Los documentos se entregarán en la oficina a las 2, tal y como usted pidió». «Bien», asintió Ernesto. «Asegúrate de que todo se firme sin demoras». Ricardo asintió brevemente y se alejó, dejando a padre e hija a solas. «¿Estás bien?», preguntó Ernesto mirando atentamente a Valentina. Ella miraba pensativa al vacío. «Sabes», dijo lentamente, «esperaba sentir satisfacción al ver a Mateo humillado ante todos, o al menos alivio, pero no siento nada, solo vacío». Ernesto la abrazó por los hombros. «Es normal, querida. Has sufrido una traición. Necesitas tiempo para asimilarlo todo». «Él no me quería», continuó Valentina, como si no oyera a su padre. «Nunca me quiso. Y yo llevaba tantos años intentando ser la esposa perfecta, pensando que si me esforzaba lo suficiente, él lo apreciaría». «Valentina». «No, papá, déjame terminar», lo miró a los ojos. «Tenías razón desde el principio. Mateo se casó conmigo por el dinero y por mis contactos. Y yo, en el fondo, siempre lo supe, pero no quería admitirlo». Ernesto suspiró profundamente. «Nunca quise tener razón en esto, créeme. Esperaba que cambiara, que tu amor lo hiciera mejor. No se puede cambiar a alguien que no quiere cambiar», sonrió Valentina con tristeza. «Lo comprendí demasiado tarde. Salieron del hotel y se subieron al Mercedes que los esperaba. Jorge, el chofer de Ernesto, arrancó en silencio y se incorporó a la avenida Colón. «¿Y ahora qué?», preguntó Ernesto tras un largo silencio. «Voy a pedir el divorcio», respondió Valentina con determinación. «Y no aceptaré sus disculpas. Se acabó». «¿Y la empresa? ¿Aceptarás el paquete mayoritario de acciones?». Ella se quedó pensativa. «Sí, pero no para vengarme de Mateo ni arruinarlo. Simplemente quiero que todo sea justo. He invertido 6 años de mi vida en nuestro matrimonio y tengo derecho a una compensación». Ernesto asintió con aprobación. «Una decisión sabia. Velos es una empresa rentable y, bajo tu dirección, tendrá aún más éxito». «No pienso dirigir una empresa de transporte, papá», sonrió Valentina. «Tengo mi propio negocio, que me encanta. Contrataré a un director profesional para Velos y yo solo supervisaré los resultados financieros». «¿Y qué vas a hacer con el salón?». «Ampliarlo». Sus ojos se iluminaron con entusiasmo por primera vez en mucho tiempo. «Hace tiempo que quería abrir un segundo salón en la parte norte de la ciudad, pero Mateo siempre se opuso. Decía que era una pérdida de dinero». «Ahora ya no necesitas su permiso», señaló Ernesto. «Exacto.
asintió Valentina. Siento que por fin puedo respirar profundamente. El coche se detuvo frente a su casa. Ernesto besó a su hija en la mejilla. Estoy orgulloso de ti, le dijo. Eres más fuerte de lo que crees. Gracias, papá, dijo ella apretándole la mano. Por todo. Habían pasado 3 meses desde aquel día memorable. Valentina estaba de pie, en medio de una amplia sala, observando cómo los obreros instalaban los últimos elementos del interior. El segundo salón de belleza, Estrella, debía abrir sus puertas en una semana, y todo iba según lo previsto. El divorcio con Mateo se tramitó rápidamente y sin complicaciones. Tras la humillación pública en la rueda de prensa y la pérdida del control de la empresa, parecía haber perdido las ganas de resistir. Firmó todos los documentos sin objeciones y pronto se marchó de Córdoba, según los rumores, a Buenos Aires, para empezar de cero. Lorena Vidal también desapareció de la ciudad. Se rumoreaba que había encontrado trabajo en la capital, pero nadie sabía con certeza si se había quedado con Mateo o si su relación había sido realmente solo un desliz temporal, como él afirmó en la rueda de prensa. Valentina no siguió su destino. Tras las primeras semanas, llenas de dolor y rabia, de repente se dio cuenta de que pensaba cada vez menos en su exmarido. Era como si el pesado fardo que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente, permitiéndole enderezar los hombros y ver nuevas oportunidades. Señora Montero, la interrumpió el capataz. Hemos terminado con la iluminación. ¿Quiere echar un vistazo? Ella sonrió al darse cuenta de que la había llamado por su apellido de soltera. Tras el divorcio, había recuperado el apellido Montero, rompiendo simbólicamente su último vínculo con Mateo. Por supuesto, enciéndalo. Una luz brillante pero suave inundó la habitación, resaltando el elegante diseño del salón. Todo era tal y como ella lo había imaginado, moderno, elegante y con énfasis en la comodidad de los clientes. Perfecto, asintió Valentina. Gracias por el excelente trabajo. Salió a la calle donde la esperaba Carolina. Su amiga insistió en acompañarla en ese día tan importante. ¿Qué tal?, preguntó Carolina, apartando la vista del teléfono. ¿Está todo listo? Casi, sonrió Valentina. Solo queda colocar el equipo y contratar a un par de técnicos más. La inauguración será dentro de una semana, tal y como estaba previsto. ¡Qué ganas! Carolina abrazó a su amiga. Te mereces este éxito, Val, después de todo lo que has pasado. Se dirigieron a una cafetería al otro lado de la calle. Era un cálido día de primavera y las mesas de la terraza estaban llenas de gente disfrutando del tiempo y de las vistas de la plaza. ¿Cómo está tu padre?, preguntó Carolina cuando se sentaron a la mesa y pidieron. ¿Sigue pensando en abrir un nuevo hotel? Sí, en Mendoza, asintió Valentina. Dice que el potencial turístico de la región vinícola está infravalorado. Quiere construir algo especial, que combine lujo y autenticidad. Siempre metido en sus negocios, como siempre, sonrió Carolina. Me pregunto si alguna vez pensará en jubilarse. Lo dudo, sonrió Valentina pensando en su padre. Para él los negocios no son solo una forma de ganar dinero, son su forma de vida. No se imagina sin trabajar. El camarero trajo su pedido, 2 tazas de capuchino y pasteles. ¿Y tú qué tal?, preguntó Carolina tras una pausa. Y no me refiero al trabajo. ¿Cómo te encuentras? Valentina se quedó pensativa, removiendo el café. Sabes, por primera vez en mucho tiempo me siento libre, como si hubiera vuelto a ser yo misma. Has cambiado, comentó Carolina. En el buen sentido. Estás más segura, más decidida. Quizá. Valentina se encogió de hombros. Simplemente me he dado cuenta de que todo este tiempo he estado intentando cumplir las expectativas de los demás. Primero las de mi padre y luego las de Mateo. Ahora vivo para mí misma. Y eso me libera. ¿Sales con alguien?, preguntó Carolina con cautela. Valentina negó con la cabeza. No, y tampoco lo tengo pensado. Necesito tiempo para aclararme, para entender lo que realmente quiero. No quiero repetir los errores del pasado. Es sensato, asintió Carolina. Aunque debo decirte que, después de lo que pasó con Mateo, hay muchos hombres interesantes que se fijan en ti. Valentina negó con la cabeza. No estoy preparada, Caro. Ahora quiero centrarme en mi negocio, en mí misma. El amor puede esperar. Miró el letrero del nuevo salón, donde brillaba en letras doradas el nombre Estrella.
Simbólico, pensó Valentina, como una estrella que brilla más después de la noche más oscura. Respiró hondo, sintiendo una oleada de energía y determinación. Tenía por delante un futuro lleno de posibilidades, y ahora estaba lista para afrontarlo en sus propios términos, libre de las expectativas ajenas y de las relaciones tóxicas.